Gloria al Señor Jesús. Reciban todos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de Entendiendo la Biblia, de la cartilla La Unicidad de Dios. En esta oportunidad vamos a dar una explicación del capítulo 28, versículo 19 de San Mateo. Y vamos a mirar si realmente se menciona la Trinidad allí o solo habla de uno. Mateo 28 y 19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para poder entender este pasaje bíblico de la Gran Comisión y saber si el Señor Jesús allí se refería a una Trinidad a la hora de bautizar o solo hablaba de una divinidad con tres funciones y títulos diferentes, nos es necesario mirar este pasaje bíblico a la luz de su contexto o pasajes paralelos como lo son Hechos capítulo 1 versículo 8, San Marcos capítulo 16 versículo 14 al 20, San Lucas capítulo 24 versículo 36 al versículo 53, San Juan capítulo 20 versículo 19 al 23 y lógicamente San Mateo capítulo 28 19. Es bueno que use su Biblia y lea estos pasajes bíblicos para poder así entender realmente a qué se refería el Señor Jesús en San Mateo 28 19. Estos 5 pasajes bíblicos, aunque están en distintos libros de la Biblia y desde el punto de vista de 4 escritores totalmente distintos, nos hablan del momento en que nuestro Señor Jesús comisiona o envía a sus discípulos a predicar el Evangelio por todo el mundo. Esta gran comisión se divide así: estando los discípulos en Jerusalén. Esta gran comisión, estando los discípulos reunidos en Jerusalén, está registrada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 33 al 48. Le invito a que me acompañen en la lectura. El pasaje dice: En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Note la palabra, regresaron a Jerusalén. Y allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles, junto con los otros miembros del grupo. Versículo 36. Todavía estaban los dos contando su historia cuando Jesús se presentó en medio de todos y los saludó. Reciban la paz de Dios. Versículo 44 al 48. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y mire acá la gran comisión: y que se predicase en su nombre. ¿Qué es lo que se va a predicar en su nombre? Dice: el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dos cosas: arrepentimiento y perdón de pecados. ¿En dónde? Dice: en todas las naciones. Guarda esa palabra, en todas las naciones. Y luego dice el versículo: comenzando desde. ¿Desde dónde se iba a comenzar la predicación? Desde Jerusalén. En San Juan, el capítulo 20, versículo 19 al 23, y en San Marcos, el capítulo 16, versículo 14 al 18, es el mismo relato bíblico, es el mismo acontecimiento, pero desde el punto de vista de 2 escritores distintos. San Juan 20, 19 al 23 dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Recuerde que este lugar donde estaban los discípulos reunidos, según el pasaje anterior,
es Jerusalén. Lo leímos muy claramente en San Lucas 24. Entonces dice que donde estaban los discípulos reunidos, o sea, en Jerusalén, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La misma salutación que registra San Lucas, porque es el mismo acontecimiento bíblico, mismo lugar, mismas personas. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto de que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, es ahí donde les abrió el entendimiento, según lo registra Lucas 24:45, cuando dice: y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En Lucas dice: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, pero San Juan dice que sopló y les dio ese espíritu de revelación, ese espíritu de entendimiento para poder que comprendieran las escrituras. Ya en el versículo 23 viene lo que es la gran comisión, cuando el Señor Jesús les dice: a quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. En otra versión bíblica dice: si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Esto de perdonar los pecados, obviamente no está hablando de que nosotros tengamos el poder de perdonar pecados, porque la Biblia es clara en decir: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Lo que está hablando el texto allí es el bautismo en agua para perdón de pecados. Cuando un ministro aplica el bautismo de agua para perdón de pecados sobre alguien, eso también en el cielo inmediatamente se hace efectivo. Pero si alguien no recibe el bautismo para perdón de pecados en la tierra, entonces en el cielo Dios tampoco perdonará los pecados. Esta es la misma orden que vimos en la gran comisión de Lucas 24, versículo 47, cuando dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Nuevamente habla de perdón de pecados, pero para personas arrepentidas. Ya San Marcos 16, versículo 14 al 18 continúa diciendo: finalmente se apareció a los 11 mismos, algo que leímos anteriormente en los textos anteriores, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, acá viene nuevamente la gran comisión: id por todo el mundo, o sea, todas las naciones, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Mire, en mi nombre, vuelve y aparece el nombre. San Mateo 28:19 dice: bautizándolos en el nombre. Lucas dice: y que se predicase en su nombre. Y ya San Marcos dice: en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, pero todo esto en el nombre. Luego del Señor Jesús comisionar a los discípulos en Jerusalén, y quiero que guardemos bien la ubicación geográfica en Jerusalén, el Señor Jesús los manda ir a Galilea. Preste la atención, Él los comisiona estando en Jerusalén, cuando se les aparece allí a los 11 a puerta cerrada, y es donde les da la gran comisión. Pero ya San Mateo capítulo 28 versículo 10 registra que después del Señor aparecérseles en Jerusalén y comisionarlos, los manda ir a Galilea. El texto dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Mire, vayan a Galilea y allí me verán. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Note la palabra, se fueron a Galilea. ¿De dónde se fueron a Galilea? ¿Desde dónde?
desde Jerusalén fueron a Galilea, ¿a dónde? Dice el texto, al monte donde Jesús les había ordenado, el monte de los olivos o el monte del olivar. Y es allí donde el Señor Jesús vuelve y les recuerda la gran comisión que les fue ordenada en Jerusalén. Pero esta vez ya ellos estaban en Galilea, en el monte, reitero, del olivar. Entonces, esta gran comisión, estando los discípulos en Galilea, es la misma comisión de San Lucas 24, 33 al 49, de San Juan 20, 19 al 23 y de San Marcos 16, 14 al 18. Es el mismo mandamiento ordenado en Jerusalén, solo que el tiempo y lugar es distinto. Y esto se repite 2 veces para darle firmeza al mandato del Señor, como interpreta José en Génesis 41:32 cuando le dice al faraón, y el hecho de que Dios le repitiera este sueño 2 veces quiere decir que esto viene de parte de Dios con firmeza. Al Señor darle el mandamiento en Jerusalén y luego repetírselo ya en Galilea, en el monte del olivar, la gran comisión, quiere decir que este mandamiento es serio y que viene firme de parte de Dios. El primer mandamiento fue ordenado antes de ser enviados a Galilea, estando en Jerusalén. Y la confirmación de este mandamiento fue minutos antes de que el Señor subiera al cielo. Eso lo registra Hechos capítulo 1, versículo 8 al 12. Le invito a que lo lea. San Lucas 24, versículos 50 y 53. Y San Marcos 16, 19 y 20 registra que esta gran comisión en Galilea fue ya minutos antes del Señor subir a los cielos. Tenga bien claro entonces que estos 3 pasajes bíblicos que hablan de la ascensión del Señor Jesús no son después de la comisión en Jerusalén, sino que son en la comisión ordenada ya en Galilea. Aclaro esto para que no se confundan, tanto que Lucas 24, 51 y versículo 52 dice que ellos volvieron a Jerusalén. El texto dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, hablando de Jesús. Y dice, ellos, después de haberle adorado, mire, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Sí ve? Entonces no estaban en Jerusalén, estaban en otra parte. ¿Por qué volvieron a Jerusalén? Porque era en Jerusalén donde debía iniciarse la predicación del evangelio, y fue en Jerusalén donde llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Bien, una vez que tengamos claro esto, podemos entonces pasar a mirar bien a fondo Mateo 28, 19. Este versículo en su primera parte dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí, haced discípulos a todas las naciones. Vamos a tomar la palabra a todas las naciones. Este mandamiento de ir a predicar o hacer discípulos en todas las naciones es el de Galilea. Y es el mismo mandamiento de Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, mire, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es el mismo San Mateo 28, 19. San Mateo 28, 19 y Hechos capítulo 1, versículo 8 es el mismo relato bíblico desde el punto de vista de 2 escritores diferentes. Como podemos ver, la orden es de ir a todas las naciones. Solo que Hechos capítulo 1, versículo 8 nos da más profundidad en este mandamiento al mostrarnos cómo se debe iniciar. No es ir a todas las naciones así a la loca sin tener un orden ni una directriz. La orden del Señor es: vayan a todas las naciones, pero primero empiecen en Jerusalén y Judea, hablando del territorio judío. Luego vayan a Samaria, que eran los vecinos, y por último dice el texto, en todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Esto habla
de las culturas o nacionalidades de aquel tiempo. En aquel tiempo, cuando se habla de esto, las culturas y nacionalidades eran los judíos, los samaritanos y los gentiles. Pero el punto clave de todo esto es que para ellos empezar a predicar y a bautizar como les fue ordenado, primero tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 1, versículo 4 y versículo 8. Cuando el Señor les dice, quedados en Jerusalén hasta, o sea, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y cuando reciban el poder de lo alto, entonces dice, ahí sí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Entonces, ellos podían ser testigos del poder de Dios solo hasta recibir el poder del Espíritu Santo, como efectivamente sucedió en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11. A partir de este momento, ellos sí podían ir a predicar y a bautizar como les fue ordenado, algo que sin dudar lo hicieron. Dice Hechos capítulo 2, versículo 14, que Pedro predicó su primer sermón a dos grupos de personas. Unos eran judíos y los otros eran personas que habitaban en Jerusalén, pero eran de las naciones. Y al llegar al bautismo, bautizaron como a 3,000 personas y lo hicieron fue en el nombre, como está en Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre, como está en Lucas y que se predicase en su nombre, como está en Marcos, en mi nombre. En el primer sermón de Pedro, él abrió esa llave de salvación y empezó a bautizar en el nombre, y esto en el nombre de Jesús. Para poder entender el por qué lo hizo así y no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como está en San Mateo 28, 19, es necesario mirar los pasajes bíblicos que nos hablan de la comisión en Jerusalén. San Marcos 16, 15 y 17 dice, después de usar palabras similares a las de Mateo, dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Es el punto, por eso parafraseé el versículo para poder llegar al punto. Luego San Juan 20, 23 dice, a quien perdonare los pecados les serán perdonados, y a quien no se los perdone no les serán perdonados. Esto habla ya del bautismo en agua. No menciona el nombre, pero habla del bautismo en agua, mientras que Marcos sí habla de qué nombre. Y ya Lucas sí da más directamente la fórmula bautismal. Lucas 24, 46 y versículo 47 da 4 palabras claves y vamos a mirarlas, vamos a enumerarlas. San Lucas dice que se predicase en su nombre. Ahí aparece nuestro primer punto, el nombre. Esto es el nombre de Jesús, en su nombre. 2, que se predicase el arrepentimiento. Entonces aparece nombre y arrepentimiento. Y luego dice para el perdón de pecados. Ahí aparece perdón de pecados. Y termina en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces Lucas nos da 4 puntos y es nombre, arrepentimiento, perdón de pecados en todas las naciones. Esto de en todas las naciones y en el nombre es precisamente lo que vengo diciendo desde hace rato. Es precisamente lo que dice San Mateo 28, 19. San Mateo 28, 19 dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, ¿ves? Bautizándolas en el nombre. Esto es lo que hay que entender, en el nombre. Y Hechos 1:8 dice que debe hacerse comenzando desde Jerusalén. Y cuando el Espíritu Santo llegó en Pentecostés en Jerusalén, en el primer sermón de Pedro, fue precisamente lo que Pedro hizo. Cumplió a la perfección esta gran comisión que venimos estudiando. Porque Pedro en Hechos 2:38 vuelve y repite los mismos 4 pasos desde San Lucas. Pedro les dice, arrepentíos, que es el punto 2 de los puntos anteriores, y bautícese cada uno de vosotros, dice, en el nombre, otra vez aparece el nombre de Jesucristo, y dice, para perdón de pecados.
para perdón de pecados. ¿Dónde lo hizo? En Jerusalén. Ahí inició. El versículo 39 de Hechos capítulo 2 dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿De qué está hablando acá? Para vosotros y para vuestros hijos. Está hablando de los judíos que estaban ahí en Jerusalén, tal como dice el Señor. Primero en Jerusalén y en Judea. Y eso es lo primero que dice Pedro. Es para ustedes y para sus hijos. Para todos los que estén lejos. Ya acá empieza a expandirse a lo que es Samaria, en el mismo orden de Hechos capítulo 1, versículo 8 de Hechos. Y luego termina el texto diciendo: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí ya está hablando de todas las naciones. O sea, es el orden cronológico de lo que venimos hablando exactamente. Hechos 2:38 da cumplimiento a la gran comisión desde el punto de vista de todos los escritores. Como lo he dicho anteriormente, Hechos 1:8 es el mismo San Mateo 28:19. Y allí dice, en Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. El primer sermón de Pedro, reitero, fue en Jerusalén, y fue allí donde se bautizaron los primeros judíos en el nombre. Luego en Samaria, porque el Señor le dice: me seréis testigos en Jerusalén y en Judea. Y el primer mensaje de Pedro se bautizaron los judíos. Luego el Señor dice que la iglesia debía seguir en ese mismo orden en Samaria. El segundo registro bíblico de personas bautizadas aparece en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Y es la misma orden de la misma gran comisión, pero ya en este caso no en Jerusalén ni en Judea, porque ya habían iniciado el día de Pentecostés. Ya en este caso es en el orden cronológico en Samaria. Hechos 8, 14 y 17 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados, oiga, en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y Dios, como respaldo a esta fórmula bautismal, dice: recibían el Espíritu Santo. Entonces en Hechos capítulo 2 se ve el cumplimiento a Mateo 28:19, que es el mismo Hechos 1:8, Jerusalén y Judea. En Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17 se ve el cumplimiento al orden, Samaria. ¿Qué nos falta? A todas las naciones, hasta lo último de la tierra. ¿Y de qué habla acá? De las naciones y el pueblo gentil, nosotros. Y este cumplimiento se ve en Hechos capítulo 10, versículo 43-48. El mismo orden cronológico viene. Usted lee Hechos capítulo 2 y ve un bautismo para judíos. Pero si usted sigue leyendo la Biblia no encuentra más bautismos hasta llegar a Hechos capítulo 8. Y si sigue leyendo, viene a dar con el bautismo de Hechos capítulo 10. Versículo 43 y 48. Los gentiles. El pasaje dice que Pedro, en su discurso en casa de Cornelio, le dice a Cornelio, a sus familiares más allegados y amigos más íntimos, le dice: de este, hablando de Jesús, no dice de estos, porque si fuera Mateo 28:19 textual y hablara de una pluralidad de divinidades, de dioses, o de un bautismo en 3 personas, me imagino que Pedro les hubiera dicho: de estos dan testimonio los profetas. Pero Pedro le dice: de este dan testimonio los profetas. Que todos los que creyeren en él, no en ellos, recibirán perdón de pecados por su nombre. Vuelve y repite: nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron sorprendidos de que también sobre los gentiles, no judíos ni samaritanos, sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
Y mire, viene la gran comisión, el mandato del Señor. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué lo mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús? El versículo 43 lo dice. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es para el perdón de pecados, como dice San Juan. A quien perdonare los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Como dice San Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados. Este es el cumplimiento también en gentiles. Queda más que claro que el bautismo de Mateo 28:19 habla es del bautismo en el nombre de Jesús. Y es para toda la humanidad, porque en ese tiempo esas eran las tres culturas y todas tres fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Y no es solo para los judíos que le crucificaron, como algunos dicen por ahí, que como los judíos crucificaron a Jesús, entonces tenían que aceptarlo, permitiendo que se les invocara el nombre de Jesús a la hora del bautismo. Pero esto es falso, esto es una mala interpretación, porque entonces los samaritanos, que no tenían que ver con la muerte del Señor Jesús, los gentiles que ni sabían de Jesús, ¿por qué lo hicieron entonces? No es una respuesta que solamente los judíos que le crucificaron, no es la respuesta correcta. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, si Mateo 28:19 habla o menciona la Trinidad, o un bautismo trino en 3 títulos, la respuesta es no. El texto es muy claro al decir en singular el término bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres como si hablara de varios, sino que dice bautizándolos en el nombre. Y esto es lo que lleva a la respuesta, porque todos en la Biblia se bautizaron fue en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre que se menciona en Mateo 28:19. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, son títulos, y la orden es bautizarse en el nombre. Entonces a Mateo 28:19 habla de uno solo. Zacarías 14:9 dice: en aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Y si San Mateo 28:19 habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Primera de Juan 5:7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y aclara: y estos 3 son uno, y al ser uno tienen un nombre, y ese nombre es Jesús. Eso lo entendieron los apóstoles, eso lo entendieron los escritores de la Biblia. Así que Mateo 28:19 habla de un solo nombre y de una sola persona, la cual es el Señor Jesús. Bueno, me despido. Gracias por sacar y apartar este tiempo para escuchar este capítulo de Entendiendo la Biblia, de nuestra cartilla La Unicidad de Dios. Les invito a que compartan estos audios, a que inviten amigos a entrar al grupo de WhatsApp donde estamos dando el Instituto Bíblico gratis virtual, o a seguirnos en nuestra página de Facebook. Que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Me despido, su humilde servidor Juan David Vanegas.